El canal Hollywood TV presenta hoy a la actriz francesa que vivió una experiencia de abuso en un rodaje, un momento que quedó inmortalizado en la pantalla. En el video de hoy, exploraremos la vida y carrera de Maria Schneider, una actriz cuyo inmenso talento quedó opacado por la polémica, al punto de generar debates éticos en la industria cinematográfica. Maria Schneider es recordada principalmente por su papel en El último tango en París, una película aclamada pero envuelta en controversia por las circunstancias en las que se rodaron ciertas escenas íntimas. Schneider tuvo que enfrentar desafíos que continúan abriendo discusiones sobre el consentimiento y el respeto en los sets de filmación. En este video, analizaremos cómo esta experiencia impactó profundamente su vida personal y su trayectoria artística, así como cómo se convirtió en una voz crítica contra los abusos en la industria del cine, inspirando a muchas mujeres en el proceso. Si te interesa conocer los retos que enfrentó Maria Schneider y cómo sus vivencias reflejan problemáticas más amplias dentro del mundo del cine, este es tu video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Hollywood TV para más análisis profundos. Y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Cuando pienses en Maria Schneider, es casi inevitable que tu mente viaje a El último tango en París, la película que no solo catapultó a la actriz francesa a la fama internacional, sino que también la envolvió en una espiral de tragedia y escándalo. Schneider comenzó su carrera en el cine francés siendo muy joven, y desde el principio su vida estuvo marcada por la controversia, empezando por el hecho de que su padre, un destacado actor francés, nunca la reconoció oficialmente. En este video, nos adentraremos en la vida y carrera de esta artista excepcional, quien, con solo 19 años, asumió el desafío de protagonizar escenas de desnudez explícita, cuyas consecuencias la persiguieron por el resto de su vida. Maria Helen Schneider, conocida artísticamente como Maria Schneider, nació el 27 de marzo de 1952 en París, Francia. Fue el resultado de una relación fallida entre dos personas jóvenes y sumamente atractivas, una herencia que Maria claramente reflejaba en su presencia física. Su padre, Daniel Hellin, fue un famoso actor francés cuya carrera abarcó más de 5 décadas. Su madre, Marie-Christine Schneider, era una modelo rumana que dirigía una librería en París. La relación entre sus padres se deterioró cuando Marie-Christine, con apenas 17 años, quedó embarazada. Daniel Hellin, ya casado con una actriz y productora francesa, optó por alejarse por completo al enterarse del embarazo y nunca reconoció a Maria como su hija legal. Como resultado, la niña llevó el apellido de su madre, algo que Maria siempre valoró y del que se sentía orgullosa. Inicialmente, Maria fue criada por su madre en una pequeña aldea cerca de la frontera franco-alemana. Sin embargo, debido a las dificultades que enfrentaba Marie-Christine como madre soltera, Maria pasó cerca de 2 años al cuidado de una enfermera. Creció junto a varios hermanos por parte de padre, Xavier, Manuel, Pascal y Fiona, quienes también se abrieron paso en el mundo del espectáculo como actores, productores cinematográficos y compositores. Por parte de su madre, Maria también tenía 2 medios hermanos. Uno de los sueños de juventud de Maria era dedicarse al arte. Estudió latín y griego, y tenía la aspiración de ilustrar libros infantiles. Sin embargo, la vida tenía otros planes. A los 15 años, después de una intensa discusión con su madre, Maria dejó el hogar y se mudó a París. Un año después, hizo una visita inesperada a la casa de su padre, en un intento por establecer una relación con él, pero el esfuerzo no tuvo resultados visibles. Desde muy joven, Maria era una apasionada del cine, y asistía a proyecciones hasta 4 veces por semana. Esa pasión, sin que ella lo supiera, se convertiría en la base de su carrera como actriz. Ya instalada en París, consiguió su primer papel como bailarina en una comedia teatral francesa llamada Superposición, a pesar de no tener formación actoral formal. Después de su debut, Maria enfrentó dificultades económicas, trabajando ocasionalmente como extra en películas, vendiendo sus ilustraciones y modelando para catálogos de ropa. El destino, sin embargo, tenía una gran sorpresa reservada para Maria. En 1969, durante el rodaje de la película Le Femme, conoció a Brigitte Bardot, la famosa actriz que había trabajado previamente con el padre de Maria, Daniel Hellin. Bardot quedó impactada al enterarse de las difíciles condiciones en las que vivía Maria, sin un hogar estable y luchando por sobrevivir. Con compasión, Brigitte le ofreció un cuarto en su casa. Esta nueva amistad fue un giro providencial en la vida de Maria, abriéndole puertas dentro de la industria cinematográfica. Entre los nuevos contactos que hizo, destacó el actor estadounidense Warren Beatty, quien quedó impresionado por el talento natural de Maria y la ayudó a firmar un contrato con la agencia William Morris. Maria se adentró en la actuación de manera muy intuitiva, sumergiéndose en sus personajes sin haber recibido una formación actoral formal. En entrevistas posteriores, afirmó que, para ella, el mejor aprendizaje era la vida misma, la experiencia directa en el escenario y frente a las cámaras.
Con el respaldo de figuras como Brigitte Bardot y Warren Beatty, y gracias a su innato talento, María comenzó a consolidar su carrera con pequeños papeles en producciones francesas, alemanas e italianas. Entre sus primeros trabajos destacaron El árbol de Navidad, dirigida por Terence Young, y La solterona, donde compartió escena con Philippe Noiret. La gran oportunidad que catapultaría a María al estrellato, pero que también la arrastraría al ojo de una tormenta de polémicas, llegó casi de manera fortuita en 1971. El aclamado director italiano Bernardo Bertolucci estaba en busca de una actriz joven para protagonizar una historia cargada de erotismo sobre el romance apasionado entre una joven rebelde y un hombre mayor. En un principio, Bertolucci había pensado en la actriz Dominique Sanda, con quien había trabajado de manera excelente en El conformista. Sin embargo, debido a que Sanda quedó embarazada, Bertolucci viajó a París en busca de una nueva protagonista, y fue entonces cuando vio una foto de María junto a Dominique, ya que ambas eran amigas en ese momento. Aunque María Schneider tenía poca experiencia en papeles principales y, mucho menos, en un rol tan complejo como el que Bertolucci tenía en mente, el director quedó cautivado por su delicada apariencia y su figura, que más tarde describiría como andrógena y voluptuosa al mismo tiempo. Al principio, María no estaba segura de aceptar el papel principal, en parte porque no comprendía del todo el guión, que era bastante complejo, y también porque ya había sido seleccionada para actuar en una película junto a Alain Delon. No obstante, su agente insistió en que no debía perder la oportunidad de trabajar con Marlon Brando, quien ya había sido confirmado para interpretar al viudo Paul. Con solo 19 años, María aceptó el desafiante papel de Jean, sin imaginar que esta decisión cambiaría su vida para siempre. El último tango en París, la película en cuestión, fue rodada casi por completo dentro de un apartamento en París, un escenario que fue el epicentro del desarrollo de la intensa y anónima relación física entre Jean, el personaje de María, y Paul, el viudo interpretado por Brando. María comenzó a grabar sus escenas antes de que Marlon llegara al set, trabajando inicialmente con el actor Jean-Pierre Léaud, quien interpretaba al novio de Jean. Cuando finalmente llegó el momento de actuar junto a Brando, ambos intentaron romper el hielo hablando de temas ligeros como la astrología, con el fin de conocerse mejor. A pesar de las numerosas escenas íntimas que compartieron, María describió más tarde su relación con Marlon como una amistad con elementos de un cuidado paternal. Marlon, por su parte, señaló que el director Bertolucci presionaba constantemente para que las interacciones físicas entre los personajes fueran lo más reales posible, aunque ambos actores confirmaron que todo fue estrictamente simulado. A pesar del éxito que El último tango en París trajo a la carrera de María Schneider, las demandas por realismo del director Bernardo Bertolucci la llevaron a momentos de gran incomodidad. Desde el principio, quedó claro que Marlon Brando, con 30 años más que María y una trayectoria consolidada en Hollywood, tenía mucho más control sobre las filmaciones que ella. María, una joven sin influencia en la industria, tuvo poco poder de decisión. Una de las pocas resistencias que pudo ejercer fue rechazar la solicitud de Bertolucci de someterse a una cirugía estética para modificar la forma de sus pechos, una petición que le hizo para las escenas más explícitas. Brando, por su parte, exigió que el set estuviera cerrado para las escenas íntimas, y Bertolucci accedió, permitiendo solo la presencia de un equipo mínimo. Además, Marlon negoció un horario de trabajo cómodo para él, que terminaba a las 6 de la tarde y solo de lunes a viernes. Sin embargo, esas condiciones no aplicaban para María, quien se vio obligada a trabajar hasta 14 horas al día. Tras los 3 meses de rodaje agotador, María había perdido casi 10 kilos. En una ocasión, cuando intentó cuestionar el calendario de filmación, Bertolucci la desestimó de manera brusca, sin realizar ningún cambio. La disparidad de poder entre ella y Brando se hizo evidente en varias ocasiones. Mientras Marlon podía preservar su privacidad en muchas escenas, María fue expuesta completamente desnuda en numerosas ocasiones. Aunque la actriz nunca expresó incomodidad por la desnudez, sí, de hecho, esta actitud desinhibida fue uno de los factores que convencieron al director de que era la actriz ideal. La situación era diferente para Brando, quien confesó sentirse inseguro por su edad y estado físico. El mayor problema con El último tango en París no fue tanto la cantidad de desnudez, sino el grado de realismo inquietante de algunas escenas íntimas. A pesar de esto, María y Marlon mantuvieron una relación profesional cordial. Sin embargo, mientras muchas de las escenas difíciles ya eran conocidas por ella, hubo una excepción que la tomó por sorpresa y dejó una marca duradera en su vida: la infame escena de la mantequilla. Una mañana, Bertolucci le comentó a Brando una idea para una escena que no estaba en el guión original. María recordaba años después que Marlon no le informó sobre el cambio hasta justo antes de comenzar a grabar. Desconcertada y sin mucha experiencia, María no sabía que tenía el derecho de negarse a filmar algo que no estaba en el guión y que podía haber desafiado al director. La escena fue grabada sin su pleno consentimiento, y mientras Brando seguía con la actuación como si realmente estuviera llevando a cabo el acto abusivo, María reaccionó genuinamente, sintiéndose vulnerada. Aunque las acciones de Marlon eran ficticias, la angustia de María fue real.
Gritaba y luchaba mientras se sentía violada emocionalmente en una escena que, para ella, parecía interminable, aunque solo fue filmada una vez. Después de la grabación, aterrorizada y enfurecida, María destrozó parte del set y se encerró en su camerino por horas. Para Bertolucci, sin embargo, estos detalles eran insignificantes, pues había logrado capturar la escena dramática que quería, una que se convertiría en una de las más icónicas del cine. El rodaje de El último tango en París fue tan polémico que, incluso antes de su estreno, ya circulaban rumores sobre lo revolucionario y controvertido que sería. El filme, calificado como no apto para menores de 18 años, solo aumentó la curiosidad del público. Cuando se estrenó en diciembre de 1972, las reacciones no tardaron en llegar. Grupos religiosos protestaron, y el filme fue prohibido en países como la Unión Soviética y la España de Franco. Además, colectivos feministas criticaron duramente la película, acusándola de sobrepasar los límites en nombre de la liberación sexual. Bernardo Bertolucci fue procesado en Italia por obscenidad, y el filme fue confiscado. La censura italiana ordenó la destrucción de todas las copias, y el director fue condenado a una pena de prisión suspendida de 4 meses, además de perder sus derechos civiles por 5 años. Tanto María como Marlon fueron sentenciados a 2 meses de libertad condicional, aunque las consecuencias legales para ellos fueron menores en comparación con el escándalo mediático. A pesar de la controversia, hubo quienes defendieron la película como un hito artístico. En Nueva York, El último tango en París se proyectó en un solo cine, con entradas agotadas semanas antes del estreno. La crítica y la comunidad de Hollywood aclamaron la película, considerándola un drama erótico de alto calibre. Marlon Brando y Bertolucci recibieron nominaciones al Oscar, aunque María Schneider fue completamente ignorada por la Academia. Para Bertolucci, la controversia fue un triunfo, ya que su objetivo era provocar una reacción apasionada. Para María, sin embargo, el éxito de la película fue agridulce. Aunque le abrió puertas y mejoró su situación económica, también la convirtió en el blanco de un constante acoso por parte de la prensa y el público, quienes la confrontaban e incluso la agredían físicamente en las calles. A partir del suceso inicial y la consecuente fama de El último tango en París, María Schneider se tornó una figura pública altamente comentada y analizada. La prensa la retrataba como una joven sensual y ambiciosa, dispuesta a conquistar el mundo a cualquier precio. Sin embargo, con el tiempo, María reflexionó sobre cómo esa imagen no correspondía a la realidad de su situación. Como una actriz joven y sin experiencia, se había sentido atrapada en un tipo específico de rol, creyendo que resistirse o quejarse públicamente solo afectaría negativamente su carrera. Eventualmente, decidió manipular la narrativa a su favor, dando a la prensa las historias que ellos querían escuchar. María, quien se identificó públicamente como bisexual, reveló en varias entrevistas que había tenido más de 70 relaciones con hombres y mujeres. Sin embargo, evitaba hablar en profundidad sobre la experiencia traumática en el set de El último tango en París, ya que las consecuencias de la escena más controvertida del filme la habían perseguido durante años. No solo fue objeto de bromas de mal gusto y comentarios ofensivos, sino que también esa escena se convirtió en una carga emocional difícil de superar. Décadas después, en entrevistas posteriores, María confesó que la escena que la marcó profundamente ni siquiera estaba en el guión original. Aunque el éxito del filme le abrió puertas, su carrera se vio limitada por la negativa a aceptar más escenas de desnudez o roles que la redujeran a un simple objeto erótico. En lugar de aceptar la etiqueta de símbolo sexual que la industria intentaba imponerle, María decidió distanciarse de ese estereotipo. Además, sentía una profunda sensación de explotación, ya que tanto Bernardo Bertolucci como Marlon Brando habían ganado reconocimiento, mientras que ella enfrentaba insultos y una fama teñida de negatividad. La presión que esto generó la llevó a caer en el abuso de sustancias, como una forma de lidiar con el estrés y la falta de apoyo familiar. María confesó en entrevistas que no había deseado la vida de celebridad, menos aún bajo esas circunstancias adversas. Reveló que su padre, Daniel Hellin, un conocido actor francés, solo la reconoció públicamente como su hija en años posteriores, pero nunca lo hizo legalmente ni formó parte activa de su vida. A pesar de haber intentado suicidarse en un momento de desesperación, logró encontrar consuelo en su relación cercana con sus medios hermanos, especialmente con Fiona. En 1975, María Schneider tuvo la oportunidad de trabajar con Jack Nicholson en El pasajero, dirigida por Michelangelo Antonioni, un filme que fue bien recibido por el público y que la propia María calificó como su película favorita. Ese mismo año, también protagonizó La Babysitter, de René Clement, un thriller que, lamentablemente, no obtuvo la atención esperada ni por parte del público ni de la crítica. Fue durante esta época que María decidió ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico en Roma, movida por el deseo de estar cerca de su pareja, Joan Chen, quien luchaba contra la esquizofrenia. Después de trabajar en estos filmes, María vivió en varias ciudades europeas, incluyendo Londres, París y Venecia,
y pasó un año en Los Ángeles explorando nuevas oportunidades en Hollywood. Aunque fue representada por el productor y agente Paul Conner, rechazó varias ofertas de roles en grandes producciones debido a la baja calidad de los guiones ofrecidos. A pesar de su búsqueda de mejores oportunidades, el escándalo alrededor del último tango en París continuó afectando negativamente su carrera en Hollywood. A pesar de estos obstáculos, María encontró más oportunidades en Europa. Rechazó participar en el notorio filme Calígula de Tinto Brass, tras negarse a realizar escenas de desnudez explícita. También fue seleccionada para protagonizar Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel, pero después de un desacuerdo sobre la representación de su personaje, abandonó el proyecto. Estos incidentes reflejan las dificultades que María enfrentaba al tratar de mantener su integridad artística, resistiendo la constante presión de la industria por encasillarla en papeles sexualizados. A lo largo de los años 80, María participó en varios proyectos europeos más pequeños y con un enfoque feminista, como Memorias de una prostituta francesa y Una mujer como Eva, por los cuales recibió elogios. Aunque su carrera se volvió menos activa, logró superar su adicción a las drogas gracias al apoyo de su ángel guardián, su pareja, cuya identidad mantuvo en privado para proteger su relación. Este amor estable la ayudó a mantenerse alejada de los reflectores y a encontrar paz en su vida personal. En los años siguientes, María continuó trabajando en películas europeas independientes y en papeles secundarios. Fue homenajeada en el Festival de Cine de Mujeres de Créteil en 2001 y asumió el liderazgo de una organización dedicada a apoyar a actores mayores con dificultades para encontrar trabajo. Sin embargo, la sombra del último tango en París siempre la acompañó. Finalmente, en 2007, durante una entrevista con el Daily Mail, María habló abiertamente sobre la escena polémica, revelando que no estaba en el guión y describiendo cómo ese episodio la marcó emocionalmente durante toda su vida. Desde el lanzamiento de El último tango en París, hace ya más de 35 años, las circunstancias que rodearon la filmación de esa infame escena siguen siendo un tema de conversación. María Schneider, en entrevistas posteriores, compartió cómo se sintió desprotegida y profundamente afectada tras lo ocurrido en el set. Contó que, al finalizar las grabaciones, nadie la consoló o mostró empatía, a pesar de que estaba visiblemente alterada. Con una serenidad admirable, relató su historia, subrayando que siempre fue honesta sobre los eventos, aunque la gravedad del asunto no generó la atención mediática que merecía en aquel momento. A los 55 años, María confesó que se sintió humillada y abusada tanto por Marlon Brando como por el director Bernardo Bertolucci, lamentando que ninguno de los dos le haya pedido disculpas. María reveló que la idea para la escena provino originalmente de Brando, pero que Bertolucci manipuló tanto a ella como a Marlon para obtener reacciones auténticas durante las tomas. A pesar del dolor que le causó, María destacó que la amistad que surgió entre ella y Marlon fue uno de los pocos aspectos positivos de esa experiencia. Aún así, no dudaba al afirmar que, si pudiera retroceder en el tiempo, no habría participado en la película. Después de una larga trayectoria en la industria cinematográfica, María se alejó del centro de atención, encontrando satisfacción en actividades más cotidianas, como hacer compras en el mercado y disfrutar de la cocina con amigos. En los últimos años de su vida, llevó un perfil bajo hasta su fallecimiento inesperado el 3 de febrero de 2011, a los 58 años. Posteriormente, se reveló que había estado luchando contra un cáncer. Su funeral, celebrado en la iglesia de Saint-Roch en París, contó con la presencia de figuras destacadas del cine como Alain Delon, así como de sus medios hermanos, Fiona y Manuel Helling. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en el mar, en un lugar cercano a Biarritz, donde solía pasar tiempo. Años después de su muerte, en 2016, resurgió en redes sociales una entrevista que Bertolucci había concedido en 2013, en la que admitió que nunca informó a María sobre la infame escena, con el propósito de captar una reacción genuina de humillación. Aunque esta información ya había sido revelada por María años antes, esta vez las declaraciones generaron una reacción pública intensa. Actores como Chris Evans y Anna Kendrick expresaron su indignación en redes sociales, condenando los métodos del director. Sin embargo, Bertolucci, quien estaba ya en sus últimos años, no sufrió mayores repercusiones y falleció en 2018. Más allá de la controversia que marcó su carrera, el legado de María Schneider trasciende el escándalo. Se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la dignidad en una industria que, en muchas ocasiones, explotaba a las actrices. Su negativa a ser encasillada como un simple símbolo sexual fue un acto valiente que inspiró a futuras generaciones de mujeres en el cine. En 2024, está programado el lanzamiento de una serie biográfica titulada Ser María, que promete explorar su vida y legado, mostrando a una actriz que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de luchar por ser vista y respetada más allá de su apariencia. La historia de María Schneider nos recuerda la importancia de hablar sobre temas como el consentimiento, la ética y el respeto en la creación artística. Su camino, lleno de desafíos,
También es una fuente de inspiración que sigue guiando a aquellos que luchan por una industria cinematográfica más justa y equitativa. Y así concluimos nuestra exploración de la vida de Maria Schneider, una actriz cuya historia nos obliga a reflexionar profundamente sobre los aspectos más oscuros y complejos del cine. Si este video te pareció interesante e informativo, no olvides darle me gusta y compartirlo. Esto nos ayuda a continuar trayendo historias impactantes y necesarias. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios, así que no dudes en compartir tus pensamientos y continuar el diálogo con nosotros. Y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.